Muy buenos días, gracias por estar en sintonía con nosotros en una nueva mañana. Hoy es lunes, empezamos una semana nueva, la segunda semana ya del mes de abril. Estamos contentos de estar aquí con ustedes, de llevar las informaciones a cada uno de sus hogares. Buenos días. Muy buenos días, gracias a todos por acompañarnos, a todos los que cumplen años este mes de abril. Queremos enviarles un cariño, pero sobre todo a una de las mujeres más bellas, guapas y hermosas de la televisión de la República Dominicana, Alba Martínez. Desde aquí, mi amor, feliz cumpleaños. Felicidades, Alba. Y Yamel también, que cumple no, todavía. Casi, se acerca. Las verdades de una nueva mañana están de cumpleaños, mujeres de abril, sí. Mujeres de primavera. Miren, señores, tenemos que hablar hoy de muchas cosas importantes. El día de hoy, muchas informaciones para todos ustedes. Abinader ha dado 15 medidas que se van a tomar en relación al tema haitiano, a la migración irregular, pero esto y mucho más tendremos por ustedes el día de hoy. Adelante, chicos. Bueno, saludar al país, saludar al mundo, decirles que estamos muy honrados y regocijados de estar con todos ustedes en una nueva entrega de Una Nueva Mañana. Good morning, people, country and world. Quédese con nosotros aquí y allá. Así es, muy buenos días, señores. Gracias por su sintonía, aquellos que están con nosotros desde las 7 de la mañana. Y muchas gracias también a aquellos que sintonizan en estos momentos el morning show más visto de la televisión dominicana. Bienvenidos. Humildemente. Sí, humildemente. Miren, señores, esto, para pasar al tema que nos atañe ahora a las 8 de la mañana, les comento rápidamente. Desde las 7 hemos estado hablando, dando algunas primicias o algunas informaciones más bien de lo que Abinader ha producido con estas informaciones de las 15 medidas para el tema migratorio, del efecto que ha tenido esta marcha que pasó este 30 de marzo. Y estas informaciones, se habla de una deuda pendiente que Abinader tenía desde esa vez que, siendo candidato, ofreció frente a Guillermo Gómez que él iba a terminar con el problema de la migración ilegal en República Dominicana. Y ya estamos a un punto que no se aguantaba más y tuvo a la gente que hacerse presente en las calles en Friusa y tuvo a la gente que amenazar en ir de nuevo a solicitar más marchas para meterse al matamosquito, al hoyo de Friusa, y tuvo entonces el gobierno que acceder a sacar gente de allí. Se ha deportado mucha gente, ha habido ya varios operativos para sacar ilegales de allí. Hay que ver cómo esto va a afectar a la industria hotelera y qué bueno que se afecte porque eso tiene que regularizarse. Entonces, sobre esta información, Yamel Castro nos da los datos tácitos y luego nuestras opiniones sobre esto. Yamel Castro. Gracias, Iván. Bueno, a propósito de lo que ocurrió la semana pasada, que fue precisamente la marcha en Friusa, luego de eso hemos visto como todo el país empezó a poner su atención en lo que tiene que ver con el tema migratorio, específicamente la migración irregular desde Haití hasta la República Dominicana. Las personas que no estaban atentas a ese tema, pues decidieron poner su atención en esto y ahora todo el mundo ha estado preguntándose qué se va a hacer, cuál es el próximo paso para solucionar este tema de la migración haitiana. En este proceso, desde la marcha en Friusa, también se ha convocado a 2 marchas más, una para el 24 de abril en el Palacio, otra para el 27 de abril igualmente en Friusa, y se quiere incluso entrar a Matamosquito. Tuvimos la semana pasada aquí al presidente de Generación de Servidores, quien estuvo diciendo a la población que los días 22 y 23 de abril nos quedemos en nuestras casas para hacer un tipo de huelga por este mismo tema de la inmigración ilegal haitiana. Aparentemente, después de todo este llamado que le ha hecho el pueblo al presidente, siendo el presidente parte de un partido y de un gobierno que dice que escucha al pueblo, pues efectivamente el presidente Luis Abinader ahora dio unas palabras y dio o presentó más bien a la República Dominicana 15 medidas que su gobierno estará tomando para endurecer, ¿verdad? Endurecer las medidas o el tema, las medidas, ¿verdad? Con el tema migratorio aquí en nuestro país. Pero antes de entrar al tema de las 15 medidas que el presidente Luis Abinader estuvo presentándole al país, señores, miren, yo creo que cuando una persona quiere ser presidente de un país, y creo que es un momento tan bueno para decirlo, porque tenemos ahora
todo un despliegue, todo un gran grupo de hombres y mujeres que aspiran a la presidencia para el 2028, usted tiene que pensar muy bien lo que usted va a decir, porque la gente no olvida. El internet no olvida. Y lo que usted dijo un día en una entrevista se queda grabado, se queda guardado. Y cuando usted menos lo espera, le sacan ese clip y usted queda mal. No sé cuántas veces le han sacado el clip al presidente Luis Abinader de antes de él siquiera llegar a la presidencia, tuvo la osadía de decir que él podía resolver el tema haitiano en menos de un año. Y al presidente Luis Abinader le han dado hasta con el cubo del agua por esa frase. Si usted no está sentado en la silla del poder y usted no conoce la intríngulis de lo que es un problema nacional, desde afuera es una cosa, desde adentro es otra. No se adelante. No diga cosas que mañana se va a arrepentir porque va a quedar muy mal. Este es el segundo gobierno del presidente Luis Abinader y todavía el pueblo le sigue sacando en cara que el presidente dijo que en menos de su primer año, si le permitían ser presidente, él iba a resolver el tema de la migración haitiana. Vamos por el quinto año. Y la delincuencia también. Vamos por el quinto año y todavía en el quinto año está el presidente Luis Abinader tomando medidas tardías, queriéndole vender ahora el mismo sueño al pueblo que le vendió hace más de 5 años, de que ahora con esto sí supuestamente va a resolver todo este tema de la inmigración haitiana. Parte de lo que estuvo anunciando el presidente fue tema de sanciones a civiles, a militares y a funcionarios que puedan estar colaborando con el tema de la migración irregular. Esto obviamente suena muy bonito, plasmado en papel o en digital o en texto, ¿verdad? En la parte teórica, que es lo que sale a reducir, pero nos preguntamos si esto no es más que un intento de, primero yo diría que de recuperar la confianza que evidentemente ha perdido ante el pueblo dominicano con lo que tiene que ver con el tema haitiano. Y bueno, la gente se pregunta, ¿dónde ha estado este control que el presidente ahora dice que tendrá en los momentos donde se han entregado actas de nacimiento a haitianos sin ser de manera legal, en los momentos que se han entregado cédulas, que se han entregado o se han aprobado empleos donde no aplica, donde tenemos hospitales llenos de personas indocumentadas? Y por ahí la lista continúa, porque ya esto es un tema que la verdad cansa, pero que todos los dominicanos estamos muy pendientes de lo que pueda ocurrir como esta. Hay personas que se preguntan por qué el presidente Luis Abinader está planteando estas medidas como si fueran medidas nuevas, porque definitivamente no son nuevas en teoría, porque son medidas que son las cosas que se debían estar haciendo desde hace 5 años, desde que empezó el gobierno del presidente Luis Abinader, no 5 años más tarde, porque el pueblo le ha pedido casi que a gritos al presidente, pues ahora entonces dice que sí, que yo voy y que yo puedo y que ahora, bueno, es otra promesa viniendo de un político. Hay que tomarlo con pinza, hay que ver qué tan cierto será esto, hay que ver si esto es simplemente para calmar las aguas, para ver si no se lleva a cabo la marcha del 24, del 27, la huelga del 22 y del 23. Hay que ver si esto es una forma de que el gobierno nos dé un diazepam, una pastillita para que usted se calme, o si es que realmente el presidente Luis Abinader ha tomado la decisión de empezar a cortar de raíz esta situación que tiene a la República Dominicana en una zozobra. Y los dominicanos se preguntan si esta vez el presidente Luis Abinader cumplirá estas medidas o si de nuevo estaremos escuchando excusas más adelante cuando veamos que estas medidas no se cumplen. Yo quisiera comentar un par de las medidas que ha anunciado el presidente Luis Abinader, estas 15 medidas, siendo la primera ampliar la supervisión de brigadas fronterizas, pero si esas brigadas están envenenadas, usted puede triplicar o cuadruplicar esas brigadas, pero si usted no revisa que hay un gato podrido ahí adentro y que es la persona que está cobrando, que se está lucrando por dejarlos pasar,
no estamos en nada. Número 2, reforzar la frontera con soldados, y aplica lo mismo que acabo de decir para la parte de las brigadas. Número 3, la ampliación del muro fronterizo o la ampliación de la malla ciclónica fronteriza que tenemos en la República Dominicana. Usted le puede llamar como usted quiera. Número 4, reformar el marco migratorio. 5, ampliar o agregar nuevos agentes migratorios. 6, oficinas de control migratorio provinciales. Número 7, regular mercados binacionales. Yo honestamente creo que el mercado binacional debe ser de las menores preocupaciones que tenemos nosotros ahora mismo, y Vargavila seguro puede ampliar de eso más adelante. 8, crear una procuraduría migratoria que debimos tenerla hace mucho tiempo, ojalá y eso se lleve a cabo. Colaborar con gobiernos locales, la creación de observatorios de políticas migratorias, hacer un protocolo para los hospitales públicos, estudiar la normativa migratoria, la dominicanización del empleo, y usted sabe que ahí nos referimos, o se refiere el presidente específicamente a toda la parte del sector construcción y del sector agropecuario. Hay que ver qué tan cierto. El jueves que tuvimos aquí, como dije, al presidente del partido Generación de Servidores, él proponía pues que el gobierno pueda subsidiar un poco el sector construcción y agropecuario para poder ofrecer unos pagos más atractivos para que los dominicanos sí se motiven a trabajar en estos dos sectores, que sabemos que actualmente hay prácticamente un 0% de dominicanos trabajando ahí. También habla de integrar los beneficiarios de Supérate y la ampliación de fondos al Bandex. Estas son las medidas, obviamente, de manera muy resumida, de pues lo que estuvo proponiendo el presidente Luis Abinader. Y yo, para cerrar ya mi comentario y pasar a mis compañeros, es importante que sepamos, que sepa el gobierno, que sepa el presidente Luis Abinader, que el pueblo dominicano es un pueblo lúcido, inteligente, que nos vamos a llevar de estas 15 medidas como si fuera la Biblia, como si fueran los 10 mandamientos. Esos son los 15 mandamientos de la República Dominicana ahora. Y, señor presidente, si estas 15 medidas no se llevan a cabo y no vemos los resultados, se la vamos a reclamar, como le hemos reclamado, que desde el primer año usted iba supuestamente a resolver el tema migratorio haitiano. Nelson Valdés. Gracias, Iván. Fíjense una cosa, ayer yo lo vi varias veces, lo vi 2 veces el discurso que dio el presidente Abinader. Y en algunas partes parecía más como si no fuera el presidente de la República Dominicana, porque es muy difícil que hablemos de un observatorio, crear un observatorio, por ejemplo, migratorio, que lo llevaría Miguel Franjul, el actual director del Listín Diario. Por otra parte, una comisión, llamó de alguna manera a que el pueblo se una en base a estas nuevas propuestas que ya estaban algunas escritas en el pacto migratorio que se hizo en el año 2023. Si nos vamos al tema de candidatura presidencial, cuando él era candidato a la presidencia, de alguna manera esas fueron sus promesas de campaña, y ahí me alineo un poco con lo que decía Yamel. Y hay algo que a mí me llama la atención. Cuando a ti te van, por ejemplo, a dar pongamos que usted postula un empleo, ¿no? Y usted quiere ser gerente, por ejemplo, de un hotel. Si tú quieres ser gerente de un hotel, se supone que tú, antes de ir a la entrevista, tú tienes que ir preparado, porque te van a hacer, no sé, 30 preguntas sobre el cargo. A ver si usted tiene experiencia previa en sistema, operación, etcétera, etcétera. El problema que nos pasa en Dominicana, yo siento, que por ejemplo en el caso del PRM, para ser lo más específico posible, fue un partido que cuando uno lo estudia como un análisis del caso, se preparó para ganar, pero no para gobernar. Ese fue el gran problema como en el PRM. Llevamos a una persona que sea presidente de la nación, pero parece que no hubo un levantamiento previo, problemática por problemática en la República Dominicana, con soluciones técnicas que uno pudiera de alguna manera ir desarrollando durante 4 años y que la gente perciba en la calle cierta solución. Yo visité este fin de semana la zona colonial y por algún momento pensé que estaba en Ucrania. Es decir, como si estuviera en una zona de guerra.
no podías entrar por acá, no podías entrar No, por está allá. desastre. Todo estaba tomado, eran obras que llevan ya años Sí. sin hacer absolutamente nada. Un grupo de plásticos ahí, de tubos plásticos en el suelo, como si fuera muy difícil agarrar una pala, tapar los hoyos y empezar a poner adoquines. Entonces, todo lo ha hecho el PRM bastante difícil en lo que es el tema de obras públicas, en el tema de la construcción, como si no lo supiera hacer. Luego también hay una cosa que a mí particularmente me incomoda, y es como si el dominicano fuera bruto. Entonces, mira, yo voy a ir haciendo cosas malas y cada cierto tiempo yo te voy a marear un poco con un discurso para ya prometerte algo que yo no voy a cumplir en la práctica. Pero de todo lo que dijo, a mí lo que más me dolió en lo particular fue el tema de las parturientas haitianas. Él dijo, le voy a pedir 4 documentos o va a haber 4 requisitos a las personas que entren a los hospitales. Le voy a pedir un carnet de identidad, un contrato laboral, un comprobante de domicilio y se le va a cobrar un ítem. Y yo dije, pues entonces este hombre no entendió absolutamente nada, porque el tema es que yo no quiero que la parturienta llegue al hospital. Yo no quiero que me la atienda, yo quiero que ella no llegue nunca al hospital de la República Dominicana. No por un tema de ser un desgraciado, es que ¿por qué tenemos nosotros que seguir financiando los partos de las haitianas en la República Dominicana? Si yo tengo una pareja y me dice, yo quiero tener 8 hijos, no, pues conmigo no será, porque yo no puedo mantenerlos. No sé si me entiende la gente que está escuchando el programa. Es decir, yo no puedo seguir financiando una irresponsabilidad cultural sistemática de parte de un grupo de gente que entiende que puede traer gente al mundo a pasar trabajo, a pasar hambre, a pasar necesidades, y encima no lo voy a pasar en mi país porque mi país está completamente destruido, sino que me voy a ir a la República Dominicana para que el gobierno dominicano le dé escuela a mis hijos, yo para tranquilamente en un hospital en la República Dominicana. Entonces, en ese caso particular, yo le encontré una total y completa charlatanería. Lo otro, Limber Cruz, actual ministro de Agricultura en la República Dominicana, dijo públicamente, yo tengo empleados haitianos, ilegales e irregulares trabajando para mí. Uno esperaba que el presidente, después que él terminara la frase, que terminara la expresión, dijera, ¿estás ahí, Limber? Sí. Hazme un favor y mándame la carta de renuncia tuya. Estás completamente destituido. Entonces, no dijo nada, no criticó la postura que tiene permanentemente el expresidente Hipólito Mejía sobre regular de forma masiva a los millones de haitianos que tenemos en la República Dominicana. ¿Ustedes se imaginan que le demos residencia a 4,5 millones de haitianos? Sería casi la población, la mitad de la población nuestra. Y ellos tienen 8 hijos por cabeza. Estamos hablando que de aquí a 15 años, 20 años, nosotros pasaríamos a ser minoría. Y ellos, y lo he dicho 75 veces, a ver si no nos queda claro, ellos tendrían un presidente no solamente de sus rasgos, eso lo termino, sino que va a defender absolutamente los intereses de los haitianos. Y a mí lo que me duele es que hay una oligarquía dominicana que se hace como la vista gorda del tema, no ves que lo conversen en foros, ni en congreso. No ha habido una sola reunión del gremio empresarial diciendo, nosotros de alguna manera no queremos esto para nuestro país. Seguimos viendo constructores, y yo me enteré el día pasado en Punta Cana, que llaman camiones de haitianos. Es como, mira, me falta más arena. Con esa misma crueldad dicen, ¿sabes que me faltan más haitianos? Ah, no te preocupes, yo te voy a mandar 200 más. Y Noelia Jacín dijo en día pasado algo que suena muy fuerte, pero ya yo lo había dicho acá. Tenemos una clase, una élite dominicana, empresarial o española o extranjera, que ellos ven a los haitianos como esclavos. Le pago poco y los exploto mucho. Entonces yo les puedo sacar mucho a estos esclavos haitianos, ¿no es verdad? Y entonces a mí me acomoda tener esclavos míos haitianos en el sector de agricultura y en el sector de la construcción. Entonces la pregunta del $1.000.000 es, si nosotros tenemos leyes en nuestro país como el 80-20, ¿por qué no hacemos, por ejemplo, que las empresas constructoras lo cumplan? ¿Por qué no mandamos, por ejemplo, un grupo de fiscalizadores a Punta Cana, construcción por construcción de hotel, y decir, ponte en fila a todos los empleados que están aquí, vamos a ver cuántos son haitianos y cuántos son dominicanos? Y entonces, cuando veamos en la práctica, en la realidad, que casi el 100% de los haitianos decir, disculpa, tengo que cerrar esta obra. Y a los haitianos que están aquí, les pido por favor, suban a la camioneta, porque no voy solo, voy con un grupo de militares y lo deporto a su país. Eso es lo que yo quería, más o menos en resumen, decir, y termino con lo siguiente. Hubo un apoyo de parte, o más que un apoyo, hubo un comentario que hizo
el presidente del Partido de Esperanza Democrática, Ramfis Trujillo, y básicamente voy a resumir. Dice que su propuesta es reforzar el cumplimiento estricto del Código Laboral, que dice eliminar la propuesta de modificación al artículo 139 que pretende flexibilizar el régimen de 80-20, exigir visas laborales a todos los trabajadores haitianos y verificar la autenticidad de sus documentos, auditar urgentemente la documentación de todos los nacionales haitianos ante el crecimiento de casos de suplantación de identidad. En Punta Cana hay dominicanos que dicen que esos niños que paren las haitianas son de ellos. Para que ustedes lo sepan, y cobran 5,000 pesos dominicanos. La otra propuesta de Ramfis es eliminar la CESFRON y crear un cuerpo de élite militar especializado. Eso urge. Promulgar la ley que propuso años atrás, donde se sanciona hasta con 30 años de cárcel a cualquier traidor de la patria. Establecer un plan real para frenar la saturación de parturientas haitianas, entre otros, y exigir documentación a los hijos de haitianos para que puedan acceder al sistema educativo. Estoy completamente de acuerdo con estas medidas. Paso a mis compañeros. Así es, miren, nosotros teniendo en esta plataforma a Vargavila Riverón, yo voy a ser muy breve para que él se explaye en sus opiniones sobre estas medidas que Abinader está presentando. Y soy breve porque ya Yamel ha dicho, todos hemos dicho, que esto no debiese ni siquiera mencionarse. Esto debió ser un tema del pasado para Abinader, quien su principal promesa de aspiraciones gubernamentales era resolver el tema migratorio haitiano en un año. Esta promesa es tardía, esta promesa se hace en un momento que la sociedad tuvo que exigirlo y poner aún en riesgo sus vidas. Tuvo que hacer que la milicia se mueva, que se haga presente una marcha, que bloquee un paso a una parte de Friusa, y esto es lo que ha conseguido esta marcha el 30 de marzo. Esto es importante, señores. Pero sin más preámbulos, Vargavila Riverón tiene sus opiniones. Miren, yo mientras ustedes hablaban estaba buscando algunos datos sobre lo que tiene que ver con las deportaciones, las repatriaciones de inmigrantes haitianos, y voy a compartir con producción un gráfico porque a nosotros nos gusta hablar con datos sobre la problemática y sobre la realidad de lo que está pasando con la crisis migratoria en la República Dominicana, que no es un asunto novedoso, es un asunto recurrente, que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para la República Dominicana. Pero se ha agudizado en las últimas décadas, fruto de la misma situación que existe en Haití, de la violencia, de prácticamente el colapso del Estado de Haití como nación, como país, prácticamente siendo un territorio, más que un Estado organizado con instituciones fuertes. Allá las instituciones no funcionan en su gran mayoría, y la crisis política ha derivado en crisis social, en crisis migratoria, en crisis de violencia, en crisis generalizada. Miren, quiero compartir esos datos del 2017 al 2021 de los operativos de interdicción que se realizaron, y también las deportaciones, para hablar con base de sustentación. Cuando el mismo expresidente de la República, Danilo Medina, reconoció en la Cumbre de las Américas que se hizo en Cuba, que después de la sentencia 168-13, que fue emitida en septiembre del año 2013 por el Tribunal Constitucional, que definía los parámetros mediante los cuales se obtienen la ciudadanía o la nacionalidad dominicana. Y él reconocía en ese cónclave internacional que los ataques contra la República Dominicana por el tema de Haití eran injustos. ¿Por qué? Porque en su gobierno había ordenado detener las deportaciones, o al menos reducir las deportaciones. Lo propio hizo el expresidente Leonel Fernández cuando fue presidente, porque vino el terremoto de Haití en el 2010. Yo recuerdo que lo viví muy de cerca porque estaba en ese momento en territorio haitiano realizando labores periodísticas y nadie me lo contó. Fue catastrófico, fue terrible lo que se vivió ahí. Entonces, como una medida de ser solidario con el pueblo haitiano, con el presidente de ese momento, René Preval, con quien Leonel Fernández mantenía muy buenas relaciones, excelentes,
Entonces, se aludió a esta justificación para detener las repatriaciones de inmigrantes haitianos provenientes de República Dominicana. Entonces, estos datos presentados en el 2017 con 209, entre el 2015 y 2018, señores, que fueron cifras pírricas de repatriados, de 220, después en el 2016 ascendió mucho más a 6.974 y en 2017 aumentó a 9.921. Entre el 9 de noviembre, después en el 2021, descendió un poquito cuando de enero a noviembre del 2021 se detuvieron a 27.977 inmigrantes haitianos. Luego, señores, en el 2022 esa cifra aumentó a 174.000 inmigrantes haitianos repatriados. Y en el 2023 subió a 174.602 inmigrantes haitianos repatriados. En el 2024, que aunque no lo presenta ese gráfico, en el 2024, según las cifras oficiales dadas por la Dirección General de Migración, se repatriaron a 200.000 inmigrantes haitianos desde la República Dominicana. Eso también se le agrega los cubanos que fueron repatriados y los venezolanos. En su totalidad fueron más de 560, según las cifras que nosotros manejamos. ¿Por qué quisimos hacer este recorrido por los datos históricos que están ahí sobre las repatriaciones? ¿Por qué? Porque el presidente Abinader hablaba anoche con razón cuando él decía: en mi gestión de gobierno es que más se ha deportado a inmigrantes haitianos y quizás de otras nacionalidades. Y tiene razón cuando dice esto. Nunca como ahora se habían repatriado a más inmigrantes ilegales desde la República Dominicana. Eso para los politiqueros que están aprovechando el tema para montarse en la ola, para buscar view, para agregarse adeptos políticos, porque entienden que la actual coyuntura histórica que vive la República Dominicana, donde la gran mayoría del pueblo dominicano se ha unificado, ha unido criterios en torno a un problema que está latente, que es recurrente, pero que no es desde ahora. Entonces quieren colocar, quieren poner, quieren vender la narrativa de que actualmente es que se ha llenado el país de inmigrantes, de indocumentados, y no es así. Eso es mentira. Y lo digo con conocimiento de causa, porque soy de la frontera. He vivido todos los procesos, desde que tengo uso de razón. Cuando yo nací, a finales de los 80, usted pagaba para que un haitiano se acercara a la franja fronteriza. En el norte se veía eso. No se acercaban ni siquiera a la ribera del río Dajabón o el río Masacre. ¿Cómo han cambiado las cosas? Porque nosotros como dominicanos hemos sido partícipes de eso. Tenemos que dejarnos de la doble moral, del doble discurso que tienen algunos dominicanos. Le exijo al Estado, le exijo al gobierno que haga cumplir la ley de migración, que proteja, que defienda, que resguarde la soberanía, pero tengo haitianos o tengo inmigrantes de otras nacionalidades en condiciones ilegales trabajando conmigo. Más bueno que así. Porque el melado de casa es más dulce. Entonces, que no nos quieran a nosotros tomar el pelo y vernos la cara. Estas 15 medidas son trascendentales, son extraordinarias. Algunas de ellas ya estaban consignadas en la ley 285-04 en materia migratoria. Y ok, vamos a darle un compás de espera, vamos a confiar y vamos a estar vigilantes. Eso es lo que debe hacer aquellos que se están manifestando. Vamos a estar vigilantes en el cumplimiento de esas 15 disposiciones que ha dispuesto el presidente de la República, Luis Abinader, como aumentar la capacidad operativa de migración con más de 700 agentes migratorios,
es supervisar esos agentes migratorios, montarle servicio de contrainteligencia por parte del mismo Estado. ¿Para qué? Para garantizar el cumplimiento y que no se contaminen. Entonces, tenemos 7 brigadas. Nicolás. 7 brigadas. Ya con esto concluyo, Iván. Claro, para hacer un análisis tácito, integral sobre lo que es esta problemática, para pasar con el compañero Nicolás. 7 brigadas de infantería, de las cuales 3 están en la frontera. La brigada de Santa Cruz de Mao, la 4ª brigada, que le corresponde el área de responsabilidad de la frontera norte, la brigada de San Juan de la Maguana, la 3ª brigada, que le corresponde una parte de la frontera sur, y la 5ª brigada, que está en Barahona, que es en Santa Cruz de Barahona, que le corresponde la frontera sur de Pedernales, de una zona de Elías Piña y toda la zona aledaña. Entonces, estas 3 brigadas, que se le va a aumentar su capacidad, deben estar dotadas también de mayor equipamiento, mayor supervisión. En conclusión, en definitiva, creo que estas son medidas trascendentales, de alto impacto y sobre todo que van a tener una repercusión importante en reorientar la política migratoria. Ahora bien, el Observatorio de Política Migratoria también debe incluir a personas entendidas de la materia y que tengan experiencia. Creo que hay que darle el mérito al presidente, confiar, apoyar estas medidas, acompañar y servir todos de vigilantes y de guardianes. Más que estar criticando, atacando y detractando y utilizando esto para politiquear, para buscar view, Nicolás, para buscar like. Creo que hay que ser serio y honesto con esto. Yo tengo sentimientos encontrados con estas medidas, porque hay algunas que sí, como que digo, wow, sí, está muy bien. Pero hay otras como que no me convencen. Creo que todavía nos quedamos un poquito flojos. Entiendo que debemos ser un poco más drásticos, como dice el dicho, ante situaciones preocupantes hay que tomar medidas drásticas. Entonces, estas medidas, bueno, está bien, pero creo que algunas todavía dejan mucho que desear. Y lo primero que uno se pregunta al ver este video del presidente anoche, uno dice, oye, pero ¿por qué esperar tanto tiempo? O sea, este problema no es un problema que surgió en este gobierno. No es un problema que, vamos a decir, se complicó más en este gobierno. Bueno, es posible, eso hay que verlo. Es posible, pero es un problema que viene desde hace bastante tiempo y que el presidente tenía conocimiento mucho antes de ser presidente y que lo había abordado y aparentemente tenía algún plan, porque él dijo, bueno, y hizo un análisis, hizo un cálculo y dijo, bueno, en X tiempo yo eso lo resuelvo. Es porque algún plan él tenía. Entonces, habló de un año, de que un año él podía resolver eso. Y nosotros ahora, 5 años después, ¿verdad?, de que esté en el poder, porque este es su primer año de su segundo gobierno, entonces uno se hace la pregunta, pero ok, pero ¿por qué esperar tanto? Pero está bien, vamos a decirle, bueno, está bien, porque por lo menos 5 años después está tomando ciertas medidas. Ahora, con una de las medidas en particular, que es el de las parturientas, yo creo que el enfoque principal y donde hay que dar mayor énfasis es en detener la hemorragia. Y eso lo hemos dicho ya en muchas ocasiones aquí, porque bastante que se ha hablado de este tema. Y hemos dicho, lo principal es detener la hemorragia. Lo principal es parar el ingreso de ilegales. Eso es lo principal, porque por ahí mismo, así como pueden entrar personas, ¿verdad?, quizás de bien, porque sé que hay muchas personas que entran con la intención de buscar un mejor futuro, con la intención, como emigran muchas personas, con la intención de buscar oportunidades que quizás no las tienen en su país, y entendemos que no las tienen, pero por ahí mismo entran delincuentes también. Por ahí mismo entran personas que vienen con la intención de hacerlo mal hecho. Por ahí mismo
podemos tener la posibilidad de que entren también muchos miembros de las bandas que ya hemos sabido de algunos que se mueven en la República Dominicana y que sabemos de algunos que han detenido aquí en la República Dominicana, que ha sido reportado inclusive esto por las mismas autoridades. Entonces, lo principal a lo que debió dársele o debe dársele mayor peso es a esto, a detener la hemorragia. No deben llegar a los hospitales las parturientas, no deben llegar, deben estar en su país. Y bueno, lo que pasa también es que estas mujeres, estas parturientas, no llegan embarazadas aquí. Llegan aquí normal y aquí entonces deciden hacer familia de manera ilegal. Cosa que cuando quieren comparar al dominicano con el haitiano, porque el dominicano también emigra a otros países, ¿verdad? El dominicano también es inmigrante en otro país en muchas ocasiones, pero el dominicano no va con esa mentalidad de tener una familia de 7 hijos, de tener una familia de 8 hijos, de 9 hijos, como lo tienen las haitianas. El dominicano, inclusive, si tiene hijos en otro país, lo hace después que tiene su papeles, después que está de manera regular. Entonces, esto no es lo que sucede con los haitianos. Sobre todo, el dominicano va a aportar a otro país. Y cuando también se hace la comparación, hay que entender que la situación de la relación entre Haití y la República Dominicana no es la misma que la de República Dominicana y Estados Unidos, por poner un ejemplo, que Estados Unidos es donde normalmente suelen emigrar los dominicanos. Entonces, estas medidas, hay algunas que me las encuentro como un poco flojas, como que le faltó presión, faltó fuerza. Las veo, hay algunas que sí, que las favorezco. Por ejemplo, podemos mencionar, él habla de que hay que regular y hay que evitar la mano de obra irregular. Me parece bien, hay que evitarlo, pero aquí yo no entendí cuál era el planteamiento en torno a esto. Parece que tiene que volver a escuchar el la discurso agricultura, de 14 minutos, Nicolás. La agricultura, porque él hablaba de aumentar la capacidad de recursos del Bandex para tecnificar la mano de obra nacional. Tenemos y evitar la mano de obra concluye, ilegal. Nicolás, sí, pero lo principal en esto, ¿por qué recurren los empresarios a ilegales? ¿Por qué recurren? Tú sabes, Vargas Vila. Sí, bueno, por diversas razones. La principal razón por la que ellos se van por la mano de obra ilegal es porque obviamente es mucho más barata. El televidente quieren tiene pagar menos. Efectivamente. Entonces, ahí es donde está el fallo. Así es, buenos días. Eso es lo que tienen que ¿Quién nos habla de enfrentar. dónde? Adelante, buenos días. Buenos días, muchas bendiciones para todos. Quiero decirle, Sí. el país para ir hacia adelante tiene que arreglar la situación migratoria porque, fíjese, un primo mío me estaba diciendo, que ahora lo que se usa es, entre los guardias, es el paseo millonario, le dan, como en Colombia, le dan un paseo a ellos, le roban su dinero allá en la frontera y lo mandan para atrás de nuevo. Que al señor presidente se ponga positivo, se ponga positivo para eso, porque eso es lo que le están haciendo, el paseo millonario, le gastan millones llevándolo a la frontera, con guardia, con todo eso, los camiones, y se roban el dinero. Y lo regresan. Eso es lo que están haciendo. Sí. Bendiciones para todos. Gracias, ahora esto va tienen sobre la la línea que le oportunidad decía de pasear a las parturientas. Bueno, con es su lo niño que en le mano. decía, que esto es un abuso, señor, que se está haciendo. Es un abuso en términos humanitarios. Esto es un abuso muy grande que se está haciendo. Primero los dominicanos que nos están robando de nuestra soberanía y después los haitianos que le están robando su dinero. Buenos días, que nos habla de dónde. Adelante. Buenos días, aquí Eustacio Valerio de Villa Duarte. Adelante. Eustacio, adelante. Bueno, muchas bendiciones para todos. Gracias, Bueno, igual, amén. Señores, con relación a todas estas deportaciones, yo estuve hace como 2 semanas en Tábara Arriba, en un sitio que le llaman Jarro Sucio. Y ahí yo vi que deportaron en una casa que vivían como 17 personas. Y
A los 3 días estaban ahí otra vez. Sí, A los 3 días estaban. Le tomó mucho, a algunos les toma menos de ahí, Eustacio. Sí, entonces, hay que tener, ¿entiendes? El presidente quiere hacer siempre la cosa, pero todos los políticos quieren montarse en esa ola. Definitivamente. Yo tenía un candidato y lo vi que ustedes lo entrevistaron ahí. Sí. Y también está montado en esa ola, que el señor Carlos Peña. Sí. Pero no me gustó una cosa que él dijo, como que estaba afirmando unas cosas y nosotros no podemos afirmar que en nada sin tener una prueba ahí. Esa parte ahí por eso yo creo que ya yo lo voy a tachar ahí. Quizás él tiene Yo me voy a retirar y me voy a declarar, me voy a declarar en agencia libre, en verdad, porque ya yo veo. Él reafirmó su convocatoria a protesta. Cuando viene a ver, consigue un buen contrato, Eustacio, la agencia libre. Carlos Peña reafirmó hoy su convocatoria a protesta para el 22 y 23 de abril. Creo que es insensato, es imprudente reafirmar esta convocatoria a protesta. ¿Por qué? Porque ya desde el oficialismo, desde el gobierno, hay una reacción. Se anuncian medidas referente a, como respuesta a las manifestaciones que estaban haciendo de que se haga cumplir la ley de migración. Y creo que hay que darle una tregua al Estado que cumpla con Pañito Tibio le llaman esas medidas. Buenos días. Coja un fusil y váyase para la frontera. Adelante. Perdón, ¿quién nos habla de dónde? Sí, buenos días, ¿qué tal? Saludos para todos. Gracias, adelante. Bueno, primero, Vargas Vila, se te está viendo respaldo con el gobierno. En tu programa te apoyan el gobierno. Yo no quepo. Respaldo, Vargas Vila, no, un poquito. No, yo lo que creo que hay que ser objetivo con las cosas. No, tiene que bajar de Vargas Y Vila. hablar con datos y resultados. Está siendo muy parcializado con el gobierno. Todo el que me conoce sabe mi posición de defensa de la soberanía. Sí, adelante. Todo el que me conoce lo sabe. Vamos a hablar del gobierno irresponsable. Este gobierno irresponsable, un gobierno que realmente vive mintiéndole al pueblo, ciertas medidas como de un principio, que iba a deportar en un año y lo acaba con la migración. Lo otro es, cuando se postuló, me recuerdo como ahora, en la Cámara de Senadores, dijo, o mucho antes, dijo, que lo que diga la ONU es lo que va. Y es un gobierno de la ONU. La doble modelo tiene el gobierno, que pone una pantalla para el pueblo y otra pantalla para los organismos internacionales. Así que, Vargas Vila, I'm sorry, mi hermano, pero tiene que bajar. Gracias, esa es su posición. Ahora bien, yo le digo a todo el que esté haciendo ejemplos y cuestionamientos, porque las cosas hay que medirle en función del resultado y buscar y comparar y hacerlo de manera objetiva. Cuando aquí exigimos el cumplimiento de la ley de migración, he sido uno de los que he abogado porque se cumpla y se haga cumplir y se ejecute de manera integral. Exigimos que se deporten a los inmigrantes haitianos ilegales, pero aquí hay empresas que tienen hasta 40 y 50 venezolanos en condiciones migratorias irregulares y nadie le dice nada. Tenemos una llamada. ¿Quién nos habla? Saludos. Sí, saludos, buenos días, Juan Enríquez de Santiago Oeste. Adelante. Quiero decirle a mi admirado Vargas Vila que lamentablemente tiene un discurso muy a favor del gobierno. Muy a favor del gobierno. Una cosa es ser objetivo y otra cosa es poner el punto sobre la I. Y es ahí, es la República Dominicana, y ese punto no cabe cuando se trata de Haití. Aquí ahora mismo hay un sentimiento nacionalista, patriótico, y tiene que tener mucha cuenta él en cómo que los derechos fundamentales, que aquello, por ejemplo, está hablando ahora de los venezolanos. Hermano, los venezolanos no vienen aquí a evacuar en la plaza pública, los venezolanos no vienen aquí a matar gente. Los venezolanos no vienen aquí a burlarse de nuestra patria, ni el chino, ni el japonés, ninguno. Ahora mismo nuestro problema nacional es Haití y lo ha sido la vida entera. Pero además el gobierno se está vistiendo de un discurso populista. Él no tiene que anunciar medidas, él tiene que aplicar para lo que la Constitución de la República lo ha electo, como nosotros como dominicanos. Perdóname mi franqueza, Vargas Vila, pero así lo sentimos. Claro, esa es la democracia, el disenso. Pero fíjense una cosa, la ley de migración es clara. Invito a que la lean, la ley 285-04, que me ha tocado darle un seguimiento ferviente. La ley de migración en ninguno de sus acápites habla
de inmigrantes de una sola nacionalidad, habla de inmigrantes con estatus migratorio irregular, en sentidos generales, para que estemos claros. Sí, tenemos un ingrediente adicional. Recordemos la sección que es para que la gente llame. Por saludos. Buenos días. Buenos días, equipo. Bendiciones Adelante. para todos. ¿Quién hablamos y desde dónde? ¿De dónde? Las Matas de Farfán. Adelante, de la región sur, provincia San Juan. Bien. Bueno, a mí me parece que nosotros como dominicanos deberíamos estar aplaudiendo las medidas anunciadas. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Vargas Vila. Nosotros lo que necesitamos es interés de que las cosas se hagan. Entonces, si se está haciendo el anuncio, nosotros lo que debemos apoyar para que esas medidas que son favorables para nosotros, aunque entendamos que son tarde, pero se están promoviendo. Entonces, ¿cómo iniciamos? ¿Cómo se logra un proceso si nunca se inicia? Claro. Entonces, a mí me parece que ampliar la cobertura de lo que es el marco jurídico de las migraciones en la República Dominicana, en este caso la ley 285-04 y su reglamento de aplicación, el 631-11, eso indudablemente que va a dar resultados. Ahora bien, se necesita el apoyo de la colectividad, porque no es la palabra del presidente que van a ejecutar los procesos. Necesitamos que la ciudadanía, en lugar de estar diciendo la marcha va, nos pongamos de acuerdo a apoyar iniciativas productivas y favorables para nosotros. Claro, que seamos entevedores y supervisores de esa misma medida que acaba de anunciar el gobierno. ¿Para qué? Para que se cumplan. Y que algunos que estamos denunciando y estamos hablando y estamos diciendo, no nos dediquemos a contratar mano de obra ilegal barata, de la nacionalidad que sea, porque eso es doble discurso, eso es doble moral, como tienen algunos malos dominicanos. Saludos, ¿con quién hablamos? Pero bueno. Muy buenos días, dama. Le habla Víctor. Víctor, un abrazo. Un saludo para todos ahí, a los comunicadores jóvenes y gente que están dispuestos siempre a luchar por su país. Amén. Yo quería decirle una cosa, muchachos, a ustedes, que da pena y lástima cuando a los políticos ya se les cae la careta, a todo, no uno, que ya el pueblo no cree en ellos. Para tú hacerme creer lo que tú dices, nuevo, cumple lo viejo. Nos arrodillaron delante de todo el mundo con todos esos hombres y mujeres soldados ahí del ejército a quitarnos el río, donde civiles estábamos dispuestos a dar la vida por nuestro país, que no se nos humille la humillación que nos hicieron pasar ahí, como si fuéramos mujeres sin vulva y sin tener miembros los hombres, de que nos arrodillaron. No me vengas con discurso donde tú entregaste el río, donde tú vendes tu cemento y tu varilla mejor potol. Dime de los 12.10 que hiciste con el presidente que asesinaron en Haití, que no lo sabía el pueblo. Dime, no se puede creer en gente que no cumple en el pasado para que me venga tú a hacer creer en el presente lo que no va a cumplir. Muchas gracias, pueblo. Bueno, gracias, Víctor. Víctor siempre tiene mucho ímpetu para llamar a este programa. Gracias por sus comentarios. Los teléfonos siguen abiertos. A Víctor Yamel, a Víctor le duele este país y en su voz se oye cada vez que Víctor hace una llamada aquí. Nosotros felicitamos a Víctor y a todos los dominicanos que están comprometidos con el país, comprometidos con el interés de la nación. Los teléfonos abiertos para gente que quiere hablar de esto que ha prometido Luis Abinader. Buenos días, ¿quién nos habla de dónde? Adelante. Sí, bueno, habla Heriberto desde aquí del Bronx. Adelante. Heriberto, adelante. Sí, yo quiero comentar de que Abinader prometió que en un año iba a sacar todos los ilegales. La política en República Dominicana tiene que dejar esa mala costumbre de que allá siempre se promete y no se cumple. O sea, cuando hacen una... Adelante. A Heriberto se le está dentro de la línea. Perdimos esa. Heriberto quiere decir que los gobiernos deben dejar la costumbre de prometer y no cumplir. O los políticos. Heriberto, tienes razón. Se promete y no se cumple. Solo se hace movimiento cuando la sociedad, la población hace sus temas virales o hace una marcha. Los teléfonos abiertos para gente que tiene opiniones sobre esto, sobre estas 15 promesas que ha hecho Luis Abinader el día de ayer. Dice que va a resolver el tema, que van a haber vedores, gente, el director. Bueno, ahí está. Buenos días, ¿quién nos habla de dónde? Adelante.
Hello, buenos días, soy Ana Díaz del Bronx. Adelante, Ana Díaz. Programa. Gracias. Los felicito por el programa, siempre, a veces no tengo tiempo de verlo, pero siempre trato de llamar Sí. y a veces es difícil entrar. Pues yo lo que le quiero decir es, porque por favor, nosotros tenemos un problema es con Haití. No importa que hayan otros indocumentados, concentrémonos en lo de Haití, que es el que tenemos problemas latentes de por vida. Sí. Y no importa si yo convoco una marcha, todos como dominicanos tenemos que ir y apoyar. Si van políticos no importa, todos son dominicanos. Y en eso es que nos tenemos que concentrar, en el problema que tenemos con Haití. Sí, bien. Bien, gracias, Analía, desde el Bronx. Pronto queremos ir a Nueva York rápidamente. Bueno, pues vamos a modificar la ley de migración para ponerle en el acápite que vamos a enfrentar solo una migración, no la migración en sentido general. Los venezolanos vienen aquí a aportar a este país. Hay empresas, inclusive, que son netamente de venezolanos. Pero los haitianos que están legales, los haitianos aquí hay empresas haitianas. Los haitianos que están legales, que están documentados, que están legales, con su estatus migratorio regulado, como están los dominicanos en otros países, no pueden estar. Buenos días, sí. Buenos días. Buenos días. Pero estamos hablando de la masividad. Buenos días. Irregular. Sí, David Grullón le habla desde Saludos. el Distrito Nacional. Adelante. Tenemos aquí una cuestión que es hasta cuestionante. El por qué el presidente anuncia una serie de medidas que debería de haber anunciado desde que él tomó posesión hace 5 años su primer gobierno. O sea, esas medidas debieron de haberse tomado hace mucho. ¿Por qué la toman ahora cuando hay una presión mediática, como dijo uno de los compañeros de ustedes, una presión mediática en las redes sociales y una manifestación del pueblo dominicano para que este tipo de medidas se tomen? Entonces, ¿qué es lo que nos arroja esto? Que para que el gobierno pueda accionar en cualquier tema, el pueblo tiene que volcarse. Ese no debería el deber ser del gobierno. Así es. O sea, estas son medidas que se debieron de tomar hace mucho tiempo. Gracias. Y tal vez no en este gobierno, sino en los gobiernos pasados. O sea, esto es algo increíble. Gracias. Quien lo dijo fue un talibán, este que está aquí. Sí. Y es así, por eso se hizo, por la situación de que ya hubo marcha, de que está caliente la cuestión. En lo que llegue la próxima llamada, Iván, a propósito del debate entre Vargavila y Nicolás, hay que tener mucho cuidado con eso, porque nosotros no podemos pintar la imagen hacia afuera, hacia otros países, hacia la comunidad internacional, de que la República Dominicana está parcializada hacia un grupo migratorio. Exactamente. Adelante, buenos días. Buenos días. Saludos. ¿Con quién conversamos? Hola. Hola. Sí. Estoy llamando de Florida. Adelante, Saludos Florida. a todos allá. Siempre veo el programa cuando puedo. Sí. Y estoy totalmente de acuerdo con Vargavila. Sí. La inmigración ilegal o irregular, como ahora le quieren decir, eso aplica a todo aquel que no tiene documentos. Y por consiguiente a los venezolanos, cubanos, lo que sea. Ahora, si le quieren dar trabajo a eso, porque tienen quizás más educación, como quiera tienen que hacer el 20-80, no poner 50 venezolanos, 20 cubanos y 30 dominicanos. ¿Entiendes? Sí, claro. Estoy totalmente de acuerdo con Vargavila con lo que dijo del presidente. El presidente no quería llegar a esta cosa tan drástica, pero como nosotros los dominicanos que viven allá no ayudan, incluyendo los empresarios, la gente que tiene sirvientes en la casa que son haitianas, todo esto, con las nuevas medidas, él dijo que le van a dar una multa y que quizás hasta cárcel a los que contraten ilegales. Entonces, eso era lo que él no quería llegar ahí, pero tuvo que hacerlo por la condición que tiene como Estados Unidos. Está descontrolada la inmigración ilegal. Así es. Muchas gracias por su llamada. Contratan ilegales porque los ilegales llegan al país. No, porque no lo dejen entrar. No, Nicolás. Si no entran, ¿quién lo va a contratar? Vamos a ser serios en eso. Si no entran, vamos yo el otro día... Porque los traen. Me voy a poner un ejemplo. El otro día... Aquí hay redes mafiosas. El otro día yo necesitaba mover unos equipos de unos electrodomésticos de un lugar a otro. Y yo me hablé con un delivery
y el delivery buscó 2 haitianos más y me ayudaron. Entonces, ¿por qué yo utilicé esos haitianos? ¿Por qué? Porque estaban ahí, porque llegaron al país. Yo tengo la culpa de que ellos llegaron ilegalmente aquí. No, no tengo la culpa. Igual como el empresario que lo contrata, si no fue él, obviamente, que gestionó el tema de su entrada. Es la autoridad que debe impedir. ¿Qué hizo Trump en Estados Unidos? ¿Qué hizo Trump en Estados Unidos? Inmediatamente hizo que bajara la